Carlos estaba en casa, concentrado en su trabajo con informes financieros, cuando de repente una llamada inesperada interrumpió su concentración. Era Pedro, su amigo de toda la vida. Con su mente sumida en el análisis de números y documentos, Carlos se tomó un pequeño respiro. Aunque al principio le costó despegar la vista de los papeles, finalmente logró concentrarse en la conversación. «Carlos, déjame decirte algo. Ella tiene un talento increíble. Es fantástica», dijo Pedro. «He pasado 20 días sin salir de casa y no he encontrado a nadie con un talento tan deslumbrante para actuar en mi restaurante», continuó Pedro. Carlos, algo intrigado pero queriendo volver a sus informes, le respondió sin saber bien a quién se refería su amigo. Pedro añadió con emoción: «Su voz es como un unicornio surgiendo de la niebla al otro lado de un arroyo. Si fuera posible, reservaría una mesa solo para cuando ella actúe. Jamás escuché una voz tan dulce y melodiosa, y las canciones que canta son completamente nuevas para mí. Deben ser creaciones suyas o de su familia. Son totalmente originales. Me gusta tanto su música que si no fuera por mi trabajo, prácticamente podría mudarme a tu restaurante». Pedro se despidió entre risas y colgó. Carlos quedó mirando el teléfono un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Pedro no solo era vicealcalde, sino también uno de sus amigos más cercanos. Así que no era la llamada en sí lo que le sorprendía, sino el contenido de la misma. La última actuación programada en su restaurante era de una banda de rock que se presentaría durante 3 semanas, incluyendo esa misma noche. Confundido, sin comprender bien lo que Pedro había descrito, Carlos decidió que debía aclarar la situación. Pensó en llamar al gerente del restaurante o en hacer una visita a él mismo. La curiosidad lo venció y decidió acudir en persona. Carlos no era un dueño de restaurante cualquiera, era un apasionado de su oficio y siempre estaba buscando formas innovadoras para hacer que su establecimiento fuera realmente especial. Su dedicación y entusiasmo no solo impulsaron su creatividad, sino que también contribuyeron a su éxito en la creación de un restaurante que pronto se ganó una excelente reputación en la ciudad. Como resultado, los clientes frecuentemente hacían reservaciones con semanas de anticipación para asegurarse una mesa en este popular espacio culinario. La experiencia gastronómica que ofrecía el restaurante de Carlos atraía tanto a locales como a turistas, consolidándolo como un destino destacado para los amantes de la buena comida. Carlos se destacaba no solo por su deseo de ofrecer platillos deliciosos, sino por su objetivo de sorprender y deleitar a sus comensales en cada visita. Para él, una experiencia gastronómica inolvidable no se trataba solo de satisfacer el paladar, sino de crear un ambiente único, introduciendo detalles inesperados que dejaran una marca duradera en quienes lo visitaban. Este compromiso con la innovación y la excelencia distinguía su restaurante, convirtiéndolo en un lugar realmente extraordinario. Frecuentemente, Carlos incorporaba espectáculos artísticos en la experiencia gastronómica de su restaurante, añadiendo un toque de emoción y expectativa para sus clientes. Tenía una habilidad especial para descubrir y presentar a artistas de gran talento, dejando a los comensales en la intriga sobre qué tipo de entretenimiento encontrarían en cada visita. En ocasiones, los clientes se referían a su restaurante como una filarmónica o un teatro, una forma de destacar la perfecta combinación de cocina y arte que él lograba. Esta fusión no solo elevaba la reputación del lugar, sino que también contribuía a crear una atmósfera dinámica y vibrante. El restaurante de Carlos, llamado El Sabor,
había ganado una sólida reputación entre los miembros de la alta sociedad que lo frecuentaban. Quizás sus sueños no realizados de convertirse en actor o cantante lo impulsaron a crear un escenario en el restaurante, una característica especial que le permitió unir su amor por las artes escénicas con su deseo de crear experiencias culinarias únicas. Con este enfoque, Carlos pudo cumplir sus aspiraciones artísticas mientras ofrecía a sus clientes una experiencia gastronómica y de entretenimiento inigualable. La decisión de Carlos de dedicar una parte importante del restaurante a un escenario le permitió fusionar su amor por las artes escénicas con su habilidad para crear experiencias gastronómicas excepcionales. Así, pudo realizar sus deseos artísticos al tiempo que brindaba una experiencia culinaria y de entretenimiento única. La noche anterior, cuando Pedro, amigo de Carlos, visitó el restaurante, Miguel, el camarero, y Laura, la gerente, tomaron una iniciativa que quedaría marcada en la historia del lugar. «Esa niña está ahí fuera de nuevo», murmuró Miguel. «Sí, la vi», respondió Laura. «Deberíamos al menos darle algo de comida». Laura y Miguel, de pie en el balcón, observaban a una niña de 12 años que cantaba en una intersección de calles concurridas. No era la primera vez que la veían allí, cantando mientras el bullicio de los autos pasaba, aunque hasta ahora no habían podido escucharla debido al ruido. Sin embargo, media hora después, el tráfico se calmó lo suficiente para que ellos pudieran disfrutar de su encantadora voz. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Miguel cuando empezaron a caer gotas de lluvia. Laura insistió. «La traeremos al restaurante. No creo que el señor Carlos se moleste. Después de todo, no encontrará empleados mejores que nosotros», bromeó Miguel. Miguel, que llevaba poco tiempo trabajando en el restaurante, ya mostraba ideas creativas. Regresó con la niña toda empapada, y los ojos de Laura se abrieron con sorpresa al verla tan mojada. «Estás empapada. Espera, vamos a conseguirte algo seco», dijo Laura, mientras le daba un viejo uniforme ajustado para que pudiera usarlo. La niña se sentó en una mesa y Laura le explicó: «No te puedo prometer nada, pero puedes intentarlo. Lo que ganes en propinas es tuyo». La niña asintió y preguntó si ellos eran los dueños del restaurante. «No, solo somos empleados, pero el señor Carlos, el dueño, es un buen hombre. Si algo pasa, Miguel y yo nos haremos responsables», respondió Laura, tranquilizándola. «¿Cómo te llamas?», preguntó Laura. «María», respondió la niña. «Es un nombre hermoso. ¿Eres de aquí? Nunca había escuchado canciones como las que cantas». Con algo de timidez, María comenzó a contar su historia. «Mi mamá y yo nos mudamos aquí hace poco, pero ella se enfermó». La voz de la niña se quebró, y Laura, compasiva, puso una mano sobre su hombro y le dijo: «Tranquila, podemos hablar de esto más tarde, cuando te sientas lista. Por cierto, tenemos un guitarrista aquí. Si quieres, él podría acompañarte», sugirió Laura. María, algo insegura, dijo que nunca había cantado con guitarra, pero podría intentarlo. Laura y Miguel prepararon el escenario para María, y el guitarrista, situado en una esquina, empezó a entender el estilo de la joven cantante para poder acompañarla en sus canciones. El guitarrista se acomodó sin micrófono en el escenario, observando a María para captar su estilo y encontrar la mejor manera de acompañarla. La canción que María interpretaba era desconocida tanto para Laura como para los clientes. Tenía un aire misterioso y parecía una historia atrapante que tejía una narrativa fascinante,
como un antiguo tesoro resurgiendo para cautivar a quienes la escuchaban con su belleza inquietante. Cuando la canción terminó, un silencio absoluto llenó la sala por unos segundos, como si todos estuvieran bajo un hechizo que acababa de romperse. Entonces, el lugar estalló en un fuerte aplauso, mientras el público expresaba su admiración por la maravillosa actuación de María. Algunos de los presentes, profundamente conmovidos, se acercaron al escenario y dejaron dinero a sus pies, incluyendo billetes de gran valor, mostrando cuánto los había impresionado. María miró el dinero con una expresión asustada y luego buscó a Laura con la mirada. Al notar su inquietud, Laura se acercó, sonriéndole con calidez y dándole ánimo. «Los has conquistado», le dijo mientras María aceptaba el dinero. «Podré comprar medicinas para mi madre», comentó María emocionada. «¿Solo tienes una canción?», preguntó Laura con curiosidad. María explicó que sabía muchas canciones que su abuela le había enseñado, y que todas habían sido escritas por ella. Laura le sugirió que descansara un poco, comiera algo, y si quisiera, podría volver a cantar después. Al día siguiente, María volvió a presentarse, esta vez acompañada por la guitarra. Las suaves y delicadas melodías de la guitarra realzaban su voz, elevando sus canciones a auténticas obras maestras, cautivando una vez más a todo el público, que quedó fascinado ante la magia de su actuación. Laura observaba a María con atención, sus ojos fijos en la joven mientras cantaba. La canción de ese momento era la más extraordinaria de todas. La melodía era compleja, con un ritmo único que Laura nunca había escuchado antes. A medida que escuchaba, Laura sentía como si estuviera siendo transportada a un mundo diferente, uno que iba más allá del tiempo y el espacio. De repente, Laura sintió una profunda emoción que no podía explicar. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y aunque intentó contenerlas, la belleza y la intensidad de la voz de María la conmovieron de una manera inexplicable. Respiró hondo para intentar detener las lágrimas mientras seguía escuchando, completamente inmersa en la magia de la música que María estaba creando. Al principio, Laura no entendía por qué se sentía tan emocionada, pero de repente, algo en su mente hizo clic. La canción era una antigua canción de cuna. Su melodía tan extrañamente hermosa tocó una fibra sensible en lo más profundo de su ser, despertando recuerdos y sentimientos que había olvidado hacía mucho tiempo. Justo antes de entrar al restaurante, Carlos escuchó una voz cantando desde el escenario interior. Intrigado, aceleró el paso, ansioso por ver quién se presentaba. Como dueño del restaurante, Carlos siempre estaba en búsqueda de artistas talentosos y tenía un ojo agudo para reconocer a un gran cantante. No pudo evitar sentirse cautivado al escuchar la voz fuerte y emotiva de la joven en el escenario, y su interés creció a medida que la escuchaba más atentamente. De repente, algo en su interior lo dejó inmóvil y sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. Un pensamiento cruzó por su mente, provocando en él una familiaridad que no podía ignorar, como si ya hubiera escuchado esa voz antes. Dio unos pasos más, intentando acercarse al escenario para captar mejor la melodía. A medida que avanzaba, se convencía de que aquella canción era algo que había oído en el pasado, aunque mucho tiempo atrás. Mientras reflexionaba en sus recuerdos, Carlos recordó que, años atrás, una joven amable y generosa le había cantado esa misma canción, mencionando que había aprendido las letras de su madre. La memoria de aquel momento despertó en él una profunda nostalgia y un sentimiento de anhelo.
como si una parte de su pasado, que había quedado olvidada, cobrara vida a través de la voz de esta joven talentosa. Su mente lo llevó a un tiempo en el que él y sus amigos habían hecho un viaje a las tierras salvajes de la Patagonia. Recordaba la emoción y el entusiasmo que sentía por esa aventura, la misma que, en su juventud, les permitía abrir un nuevo capítulo en sus vidas y sumergirse en la indómita naturaleza del lugar. Un día en particular le vino a la mente, un día en el que, junto a sus amigos, tuvieron que descender un río en barcas. El agua estaba agitada y peligrosa, y las barcas apenas lograban mantenerse estables, golpeadas por la corriente y las piedras. Mientras intentaban mantenerse a flote, una creciente sensación de pánico se apoderó de ellos al verse arrastrados por la corriente sin poder evitar la cascada que se aproximaba. Al llegar al borde, todo se convirtió en un torbellino de sensaciones y movimientos. La embarcación de Carlos volcó y sintió su corazón latir frenéticamente mientras caía hacia la cascada. Vio un destello de luz y luego todo se volvió oscuridad. Carlos despertó en una pequeña cabaña, rodeado de rostros desconocidos y sonidos extraños. Se sentía desorientado y adolorido a causa de la caída. Lentamente, notó a una joven parada a su lado, quien le explicó que ella y su familia lo habían encontrado inconsciente y lo habían rescatado del río. Vivían en un pueblo pequeño, de una docena de casas, enclavado en la naturaleza salvaje de la Patagonia. La joven, unos pocos años menor que él, lo cuidó con una madurez inesperada. Le aplicaba hierbas en sus heridas y lo alimentaba con pescado y bayas que recolectaba del bosque cercano. Carlos quedó profundamente conmovido por la bondad y generosidad de aquellos extraños que lo habían acogido y cuidado con tanta dedicación. Carlos se sintió profundamente conmovido por la amabilidad y generosidad de las personas que lo acogieron en su casa, cuidándolo con tanto esmero y dedicación. A veces, la joven le cantaba canciones de cuna, y las dulces melodías lograban calmar su mente atribulada, ayudándolo a relajarse y a descansar profundamente. Percibió en esas canciones algo intemporal y universal, un poder que transmitía paz y serenidad, incluso en los momentos más difíciles. Durante sus días en la cabaña, Carlos tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre su vida. Aunque era un hombre de negocios exitoso, su ambición incesante lo había consumido, dejando poco espacio para otras cosas en su vida. Bajo el cuidado de aquella joven y su madre, comprendió cuánto se estaba perdiendo. Estaba tan enfocado en su éxito y realización personal que había olvidado el valor de la conexión humana y la importancia de vivir con compasión y bondad. Después de una semana, Carlos comenzó a recuperar fuerzas y salió a explorar los alrededores. Quedó cautivado por la belleza de la naturaleza que lo rodeaba. Los frondosos árboles, las flores vibrantes, los arroyos cristalinos. Se sintió maravillado por el lugar y notó los detalles sutiles que hacían especial a aquel entorno. El susurro de las hojas, el canto de los pájaros y la fragancia de las flores silvestres. Mientras observaba a la joven que lo cuidaba, admiraba su gracia y serenidad. Sus largos cabellos brillaban a la luz del sol, y sus ojos reflejaban una bondad y calidez que Carlos encontraba irresistible. La veía moverse con facilidad, cuidando las plantas del jardín y preparando comida en la cocina. Sentía un agradecimiento profundo hacia ella, no solo por el cuidado durante su recuperación, sino también por la ternura y dedicación con la que lo hacía. Con el paso de los días,
Ambos compartían momentos y experiencias que los unían cada vez más. Un día, junto al río, la joven le reveló su nombre, Sofía. Carlos se rió un poco, diciendo que nunca había escuchado ese nombre antes, y, tras pensarlo, sugirió el nombre de María, que le recordaba a su abuela. La conexión entre ellos creció, y finalmente cedieron a sus sentimientos, pasando una noche juntos. Sin embargo, su felicidad se vio interrumpida cuando los amigos de Carlos lo encontraron después de una búsqueda de más de 2 semanas. Al despedirse, Carlos prometió regresar para llevarla consigo, brindándole esperanza. No obstante, con el tiempo, la joven fue perdiendo esa esperanza, y los recuerdos de su tiempo juntos comenzaron a desvanecerse. De vuelta en la ciudad, Carlos volvió a su vida agitada, olvidando poco a poco la promesa que le había hecho a Sofía. Absorbido por sus responsabilidades diarias, se distanció de los recuerdos del pueblo y de la joven que lo había cuidado con tanto cariño. En el restaurante, completamente distraído, Carlos fue interrumpido por Laura, quien notó su distracción y lo saludó. Carlos le pidió que llamara a la joven cantante y expresó su deseo de conocer más sobre las canciones que interpretaba. María, temblorosa y nerviosa, se sentó frente a él mientras Carlos la miraba fijamente. Sus ojos amarillos le recordaban a los de Sofía, la única persona que conocía con una mirada tan cautivadora. Finalmente, Carlos encontró el valor para sonreírle a María y en un tono tranquilizador le dijo que, aunque parecía intimidante, en realidad era muy amable. «Encantado de conocerte. ¿Puedes contarme un poco más sobre ti?» María se sintió algo aliviada y comenzó a relajarse, compartiendo su historia. Al escuchar su nombre, Carlos quedó helado, sorprendido, y en ese instante comprendió que había una conexión más profunda entre ellos. Carlos escuchaba a María mientras ella le contaba sobre la situación de su madre, Sofía, quien estaba enferma en el hospital. A medida que avanzaba la conversación, Carlos sentía que sus sospechas de que María podría ser su hija se volvían más intensas, y una mezcla de sorpresa y culpa se apoderaba de él. Conmovido, le preguntó dónde se encontraba su madre en ese momento, y María le explicó que, después de ser desalojadas del pequeño apartamento en el que vivían, habían llevado a Sofía al hospital. Esta revelación despertó una profunda tristeza y remordimiento en Carlos. Sofía y María se habían mudado a la ciudad hacía 6 meses, buscando una vida mejor. Sofía trabajaba largas jornadas como lavaplatos en un restaurante para cubrir los gastos, mientras que María cantaba en las calles para ganar algo de dinero extra. Sin embargo, los crecientes costos de vida las habían llevado a una situación insostenible, y su desalojo complicó aún más las posibilidades de encontrar un nuevo lugar donde vivir. Al escuchar esto, Carlos, sin pensarlo más, le propuso a María que fueran de inmediato al hospital. Al llegar, descubrió que, debido a la falta de seguro y de recursos para tratamientos adicionales, los médicos apenas podían mantener a Sofía estable. María esperó afuera mientras Carlos entraba en la habitación. Al verla recostada en la cama, su corazón se llenó de emociones intensas. A pesar de la enfermedad y la desnutrición, la belleza de Sofía brillaba aún, manteniendo su dignidad intacta. Carlos se sentó a su lado, tomó su mano y la observó en silencio, mientras sus recuerdos y el remordimiento lo embargaban. Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, comprendió la verdad. María era su hija.
Las lágrimas que caían sobre la mano de Sofía revelaban la tristeza y el arrepentimiento de Carlos, mientras los ojos de ella se abrían débilmente. Al verlo y percibir su emoción, Sofía le dedicó una suave sonrisa de perdón. Con la voz entrecortada, Carlos le susurró: «Lo siento, Sofía, no cumplí mi promesa». Carlos, con lágrimas cayendo más libremente por su rostro, sonreía, y esa mezcla de tristeza y alegría daba a su expresión una calidez especial. «Por favor, cuida a María», suplicó Sofía. Poco después, los médicos entraron para prepararla y trasladarla. María, abrumada por la emoción, sollozaba contra el hombro de su madre, mientras Sofía le acariciaba el cabello en un gesto de consuelo. «Todo estará bien, recibirás cuidados», la tranquilizó Sofía. «Te quiero mucho, mamá, prométeme que no me dejarás», rogó María. «No estarás sola, cariño, tendrás a tu padre», le aseguró Sofía. La mirada de María pasó de su madre a Carlos, analizándolo cuidadosamente. Sus expresiones cambiaron de duda a comprensión, y finalmente a un visible enojo hacia su padre. Carlos la miró con empatía, deseando consolarla con un abrazo, pero se contuvo para darle espacio. «Lo siento, María, no sabía de tu existencia. De haberlo sabido, habría hecho cualquier cosa, incluso sacrificar mi vida por ti. Por favor, perdóname», le rogó Carlos, con voz sincera y arrepentida. Sofía tomó la mano de María y la tranquilizó, diciéndole que su padre tenía un buen corazón y que las circunstancias de su juventud los habían llevado a ese punto. Los médicos se la llevaron en una ambulancia y María, preocupada, le preguntó a Carlos a dónde iban. «He arreglado todo en una clínica privada para que reciba la mejor atención. Pronto volverá con nosotros», respondió Carlos. Cuando la ambulancia partió, Carlos le dijo a María: «Vamos a casa». Sin embargo, ella se quedó inmóvil, procesando todo lo que había sucedido. Carlos abrió la puerta de su camioneta y, sin palabras, María permaneció en silencio y agotada. Carlos se acercó, abrió los brazos pidiendo permiso para abrazarla, y ella, lentamente, puso su mano en su pecho, permitiéndole acercarse. Fue el primer abrazo entre padre e hija, y Carlos sintió una intensa felicidad y paz al saber que esta joven de cabello suave era su hija. «Gracias por darme una segunda oportunidad», susurró. A María le costó adaptarse a la casa de Carlos, pues aunque él era un desconocido, también era su padre. Con el tiempo, ambos comenzaron a construir una relación y a entenderse, creando poco a poco un lazo perdido hace mucho tiempo. Carlos, agradecido, se sentía pleno, como si en un solo día hubiera encontrado una familia. Antes de ir a la clínica para ver a Sofía, pasó por el restaurante, que estaba lleno de clientes. Aprovechó un momento para reunir a Laura y a Miguel y conversar con ellos unos minutos. Carlos miró a Laura y Miguel y les preguntó con firmeza quién había sugerido que María cantara allí. Laura y Miguel se miraron nerviosos antes de que Laura confesara: «Señor Carlos, fue idea nuestra. Pensábamos que María tenía una voz increíble». Carlos, serio al principio, dejó que una sonrisa se dibujara lentamente en su rostro. «No se preocupen, lo hicieron genial», les dijo finalmente. Aliviados, Laura y Miguel rieron. Entonces, Carlos les dijo que, en honor a esta ocasión especial, los llevaría a su oficina. Allí, escribió 2 cheques para ellos, lo que les dejó sorprendidos y emocionados, celebrando su suerte inesperada antes de volver al trabajo, ya que era un día muy ocupado.
Más tarde, Carlos fue al hospital, donde los médicos le informaron del estado de Sofía. Al verla descansando en su habitación, le llevó un gran ramo de flores, lo cual dio a Sofía esperanza de una pronta recuperación. Cuando él se sentó a su lado, ella le agradeció con una sonrisa, y Carlos, sintiendo una conexión profunda, le confesó que nunca había comprendido antes cuánto ella había significado para él. Apreciaba ahora cada segundo a su lado, prometiéndole que haría las cosas bien de allí en adelante. Un mes después, Sofía fue dada de alta de la clínica, recuperada y radiante. Esa misma noche, Laura y Miguel estaban decorando el restaurante para una cena especial. María, nerviosa, se preparaba para su actuación frente a sus padres. Fue una noche inolvidable. Sofía y Carlos bailaron al compás de la melodía de María, celebrando la unión familiar. Al final de la noche, Laura se acercó a Carlos, que observaba el horizonte, pensativo. Con cierta curiosidad le preguntó: «¿Por qué nunca volviste, Carlos?». Él sonrió y se mantuvo en silencio, pensando en cómo, años atrás, había evitado a Sofía por miedo a perderla. Ahora comprendía que ese temor había sido inútil, pero en su juventud no pudo enfrentarlo. Decidió no compartir este detalle, simplemente disfrutando del momento, agradecido por la familia que ahora tenía, unida y completa. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un comentario, suscribirte y darle un like.